democratic societies in general are vulnerable per definition, because we like a free information environment. We want an information environment in which we can also express our opinions, but at the same time we have the right to be informed in a proper way. So this is something very important to consider. Depending on each society has specific vulnerabilities that might be linked to societal factors, economic factors, historical factors. So these kind of things are also targeted by hostile actors when they are disseminating deliberate disinformation. I mean, that kind of disinformation that is not erroneous, but has an intentional effect, producing, for example, loss in the confidence in our institutions, polarizing societies, and this is an important factor to consider. Bueno, en realidad hay un gran problema de alfabetización mediática en España que bueno, poco a poco pues, se va solucionando con distintas iniciativas, pero sí que es cierto que bueno, esa falta bueno, como comentaba antes, el tema de la pérdida del ancla, el conocer cuáles son ahora las verdaderas los lugares de referencia donde encontrar información verificada, pues eso deja muy vulnerable a la población, ¿no? Entonces, bueno, eso en realidad es como una de las grandes vulnerabilidades, y luego por otro lado pues también una creciente polarización que está habiendo, bueno, una serie de mensajes que también se están utilizando para desinformar, y que al final lo que sucede es que bueno, pues se utiliza a veces esa desinformación como arma en algunos contextos, ¿no? La vulnerabilidad fundamental es la falta de formación. Es decir, la sociedad española en general no conoce el intríngulis de lo que es la creación o la generación o la difusión de una información. Saber cómo, de qué forma y de qué manera se desarrolla hasta que llega a la difusión total sería muy interesante. Y eso sería importante que desde los colegios y desde los institutos se formaran a los jóvenes para saber cómo y de qué forma se controla la información. Pues yo creo que hay dos vertientes. Por la parte política hay un control poco exhaustivo de la labor política, tanto a nivel de empresarial, las empresas mixtas, públicas y privadas que tenemos en este momento, como los directivos y etcétera. El control político no se hace desde la sociedad pues tan exhaustivo como se puede hacer en Estados Unidos, por ejemplo. No tenemos esa cultura y creo que habría que mejorarlo. Y luego por el lado legislativo. Tenemos en este momento en nuestra mano la ley de transparencia, que nos ayuda a conseguir o a llegar a información pública, pero que no nos defiende como nos debería defender con el Consejo. Hay carencias en este momento en el sistema de defensa de esta ley, que bueno, no lo digo yo, lo dicen los expertos, que hay que pues, fortalecerla a nivel económico para que realmente sea garante de que esta ley se aplique y que se pueda utilizar por la sociedad. Yo creo que hay vulnerabilidad en el sentido, bueno, hay sobre todo en un sentido. A mí me parece que lo más grave lo que nos hace más vulnerables a la hora de estar desinformados o a la hora de difundir desinformación es el caldo de cultivo que se crea para cuestionar el sistema democrático que tenemos. Esa me parece, bueno, el mayor riesgo y también la mayor vulnerabilidad, ¿no? En la sinuosidad, diría yo, con la que se está colando, subido a la desinformación, la idea de que este sistema no funciona y que hay que buscar alternativas que pasan por soluciones dictatoriales, demagógicas, populistas, porque eso va a ser mejor que lo que tenemos. Sí, por un lado tenemos los sesgos cognitivos que afectan a cualquier ser humano, los sesgos en el cual entran en consideración el razonamiento motivado, es decir, solamente
quedarte con aquella información que de alguna manera soporta tus propios intereses, valores o ideas preconcebidas. La parte más emocional, que de alguna manera estas noticias que si están redactadas, ¿no?, con cierto foco para impactarte en esa parte más emocional, pues vas a reaccionar, ¿no?, de manera más impulsiva, de manera más instintiva. Entonces, bueno, eso es algo que afecta efectivamente a cualquier ciudadano, de nuevo, ¿no?, por la propia condición de ser humano. La otra parte que estamos, por así decirlo, importando, en este caso posiblemente de Estados Unidos, es ese status quo que se está montando en la sociedad, basada en una polarización, ¿no?, basada en una polarización entre distintas facciones que de alguna manera la desinformación ayuda y promueve. Y cuando digo una polarización, no estoy diciendo que en determinado tema pueda haber distintas opiniones, que cualquier tema que afecte a la sociedad con cierta complejidad las va a haber, sino que las personas se agrupan, digamos, en dos polos que terminan reaccionando de manera similar independientemente de la noticia, de manera acrítica y basada casi en argumentarios que reciben de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que hay un reto creciente porque lo que estamos viendo es que cada vez las formas de propagar la desinformación son curiosamente más eficaces. No solo porque haya más tecnología que tiene la capacidad de llegar de una forma más rápida, más inmediata, sino porque los mecanismos que hipotéticamente deberían garantizar que un ciudadano sea consciente de que algo puede ser una noticia o una información falsa o a veces una información incompleta, no están funcionando de forma adecuada. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos es una información cada vez que se lee de forma más concreta, más sucinta, ¿no?, en la que lo que llama la atención es lo que nos genera la inmediatez de compartirlo, ¿no?, porque parece que es algo más importante. Ese vector que se está explotando de forma muy notable, fundamentalmente en redes sociales, hace que cada vez haya un pensamiento menos crítico, menos reflexivo. Y frente a los grandes temas, que son los que deberían ocupar la agenda pública, lo que nos encontramos es muchas veces en un discurso muy vacuo, pero que genera un gran impacto en términos de desinformación. Y eso, sin duda alguna, es uno de los grandes problemas que tienen las democracias liberales, porque realmente lo que sucede es que no somos conscientes de hasta qué punto tenemos el caballo de Troya dentro de casa.